Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Notivisión, la revista, agradeciéndoles siempre su compañía e invitarlos para que nos acompañen durante estas horas de muchísima información. Y bueno, como usted ha podido ver en diferentes medios nacionales, que son las muertes y los femicidios, pues se han ido dando muchísimo en lo que son las mujeres y también en los hombres. Pero precisamente para hablar sobre este tema y un tema muy importante que puede ser el inicio de estas muertes es la violencia psicológica. ¿Cómo la detectamos y cómo podemos saber si estamos siendo víctimas de esto? Precisamente para hablar sobre este tema se encuentra conmigo la psicóloga Verónica Navarro, a quien le damos la cordial bienvenida. Verónica, gracias por estar con nosotros y hablar de este tema que, bueno, que lamentablemente se está dando mucho en nuestra sociedad. Iniciemos explicándole a la gente qué es la violencia psicológica. La violencia psicológica muchas veces está disfrazada porque vivimos en una sociedad donde de repente son comportamientos sutiles aceptados, como gritos, como amenazas, como celos, como control. Entonces dentro de las relaciones de pareja se da mucho eso. Entonces las personas no se dan cuenta cuando están dentro de una relación tóxica que los puede llevar a este tipo de situaciones, ya sea violencia psicológica o en deterioro hasta la violencia física y la muerte. ¿Podría dar paso la violencia psicológica a un momento en el que ya sea una violencia física y pueda llegar precisamente a esto que se nos dice, a la muerte de la pareja en este caso? Exclusivamente no va a llevar solo a la muerte, pero en casos sí se puede dar. Entonces pueden haber casos donde solo haya violencia psicológica o en casos donde eso vaya en aumento. Eso dependerá de la enfermedad de que principalmente el agresor padezca, ¿verdad? En la intensidad en la que la tenga, ya que también en algunos momentos las personas buscan ayuda a tiempo y entonces se puede frenar. Sin embargo, es muy difícil salir de ese círculo, por lo cual uno escucha repetidamente que las personas intentan salirse de relaciones de las que no pueden y vuelven a caer una y otra vez. A veces hay buenos desenlaces, a veces no. ¿Por qué precisamente se da eso? Uno puede estar consciente de la situación, ¿verdad? Pero no se deja, se sigue en la relación o se vuelve, se deja y se vuelve. ¿Por qué se da esa situación y por qué cuesta tanto? Hay un perfil de agresor, hay un perfil de víctima. El perfil de víctima va a ser sumisa, va a ser manipulable, va a ser fácil de convencer. Entonces, uno tal vez desde afuera dice como que cólera, que regrese a esa relación, que continúe en esa situación, pero esa persona está totalmente manipulada, su pensamiento está totalmente distorsionado por el agresor y no puede salir de ese círculo de la violencia, el cual muchas veces las personas no entienden, pero es bastante doloroso para quien está dentro de ahí. No es que disfruta estar en una relación así, pero no puede salirse de ahí por la dependencia. Es muy triste cuando uno ve ciertos comentarios a raíz de la muerte de, bueno, en este caso de Eva, ¿verdad?, que ha sido tan marcado en el país, los comentarios de algunas personas y de propias mujeres, ¿verdad?, que deberíamos más bien apoyarnos y que más bien se dice, bueno, pero ¿quién la tenía saliendo con esa pinta, por ejemplo? Sí, el hacer más leña del árbol caído, Exacto, como dicen. Entonces las personas critican sin saber lo que es estar dentro de. Uno que ha conocido del tema, que atiende a este tipo de personas, entonces va viendo el trasfondo que hay. No es solamente estar en una relación, sino que hay una serie de conductas, hay una serie de amenazas y de cosas que llevan a la persona a continuar ahí, aun que no quiera, aunque muchas veces la persona no es consciente, porque tal vez creció en un ambiente donde era normal que le gritaran, donde era normal que le dieran órdenes, donde era normal que no tuviera poder de decisión. Entonces no ve extraño que un hombre venga y haga lo mismo, que es muy probable que una persona que haya vivido ciertas situaciones con sus vínculos primarios en la infancia reproduzca un patrón y elija un hombre igual con el que pueda sentir lo mismo que sintió en su infancia. Que de hecho a veces se dice que uno siempre escoge la pareja parecida al papá, ¿verdad? Y en este caso, si tuvieron ese patrón, entonces se podría ir también por eso. En algunos casos, en otros casos incluso se ha comentado ahora con el caso de Eva que, por ejemplo, ahí salen diciendo como, ok, ella no venía de una familia disfuncional, entonces ¿por qué se enredó con un hombre de ese tipo? No necesariamente tiene que venir uno de un hogar desastroso para decir que va a padecer de esta situación, porque la dependencia, el control y los celos es un tema diario en casi todas las personas. Entonces hay comportamientos muy sutiles, muy disfrazados que la gente no ve dentro de su ambiente familiar y eso lleva a que la persona crezca con baja autoestima e inseguridad y acepte este tipo de agresiones. En el caso del agresor,
él se da cuenta de lo que está haciendo. Él está convencido de que la realidad es la de él, probablemente en un grado de obsesión, donde cree que la persona le pertenece, donde probablemente la persona creció viendo eso o llegó a sentir tanto rencor por lo vivido en su vida, tal vez una persona marginada, una persona que empobreza, una persona que haya sido lastimada, abandonada y toma represalias en una relación de pareja. ¿Cómo podemos detectar si una persona es agresora? Obviamente tal vez no en la familia como tal, sino un tercero, por ejemplo. Generalmente cuando comentan tal vez de que, ok, tengo una pareja que es muy dado, que se tiene pareja, entonces ya no se sale, ya no se habla con gente, se encierra en la casa, y en realidad esa no es la forma más sana de vincularse. Para empezar, a nivel de sociedad se debería de informar cuál es la forma sana de tener vínculos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen una relación de pareja no tienen por qué someterse a su pareja. Siguen siendo seres individuales que se complementan o que están juntos porque quieren, pero no se limitan. Entonces, en el momento que existe una limitación, ahí se empieza a cuestionar qué es lo que está pasando en la vida de esa persona que tal vez quiere controlarme o quiere limitarme. Pero a veces el tercero es el que lo ve primero quien está dentro de la pareja, ¿verdad? Lo justifican como amor. Entonces, no, es que me quiere mucho, es que no quiere que ande sola, es que va a pasar por mí porque se preocupa, pero en realidad a veces son conductas que llevan a estar controlando a la persona para que no esté con nadie más. Y de hecho el agresor lo que busca es aislar a la víctima hasta el punto de que nadie le diga nada y que lo único que escuche en su cabeza sean los comentarios de él, entonces no haya manera de que otra persona venga a convencerlo de lo contrario. Sí, porque ha pasado que, por ejemplo, terceros le dicen a la persona, mira, yo siento que te está controlando. Y se enojan. Se enojan. Es más, llegan hasta enojarse con su propia mamá, con sus propios hermanos y papás, digamos, en general. En este caso de Eva, muchos comentarios que yo leía con respecto al tema de ser menor de edad, ¿verdad? En ese caso yo sí doy la razón a que los padres tengan cierta autoridad y no permitan ciertas cosas. Ya en un adulto, pues uno no puede hacer más porque ya tiene su poder de decisión. Sin embargo, no está de más que usted no caiga en cómplice y si le haga saber a esa persona que no le parece lo que está viviendo, para que tal vez algún día ella caiga en razón o se acuerde de esas palabras. Sí, porque ahí está la cuestión, uno no puede obligar a alguien a ir, por ejemplo, a buscar ayuda, a un psicólogo. Y era lo que hablábamos, hay gente que le cuesta mucho pedir ayuda o hasta le da vergüenza ir donde un psicólogo. ¿Por qué también se da esto? Porque es la cultura de que eso es para locos, ¿verdad? Cuando en realidad es un espacio para hablar y para buscar una posición neutral. Entonces, desde el falso concepto de buscar ayuda, es más fácil ir a un doctor que ir a un psicólogo. Entonces, un tema como violencia psicológica no va a ser abordado con la misma forma en que es abordada una enfermedad, porque no se le da prioridad. Entonces, se cree que tener un hijo desde muy pequeño es darle todo lo económico, darle una casa, darle alimento, darle todo lo que necesita a su alrededor, pero no se preocupan por la educación emocional. Entonces, al no estar educados en lo emocional, al no crecer en autoestima, al no crecer en seguridad, la persona llega a ser una adulta que no tiene criterio para decidir, no conoce sobre el tema y cae en relaciones de este tipo. Ahora que tocábamos el tema de los niños, bueno, en este caso había un niño de por medio. De hecho, él vio cuando su papá mató a la mamá, ¿verdad? ¿Cómo puede dañar esto a un niño a pesar de que está tan pequeñito? Claro que daña, y principalmente cuando él sepa que fue, o si ya lo sabe, o tiene conciencia de que fue su propio papá el que lo hizo, ¿verdad? Pero yo sí creo que nada de eso se debe tapar, porque tarde que temprano la verdad sale a la luz, y muchas personas creen que es mejor no decirle, porque es pequeño, porque lo va a dañar más saber la verdad, pero en algún momento lo va a llegar a saber y más bien va a tomar represalias con las personas que le ocultaron esa verdad todo ese tiempo. Entonces, ¿qué sería lo más aconsejable? ¿Darle ayuda psicológica, acompañarlo? Sí, por supuesto, la ayuda psicológica es básica. Y en todos los niños que sufren este tipo de agresiones en su casa es importante que se les aborde, solamente que si yo recibo un niño que está presentando síntomas porque en su casa se vive violencia, yo como prioridad debo tratar es a los adultos, no primero a él, porque yo nada hago con trabajar con él si la situación en la casa sigue siendo la misma. Y de ahí muchas veces se da precisamente esta situación del bullying, por ejemplo, en las escuelas, porque los niños eso es lo que están aprendiendo en sus hogares. Acostumbrados a hablar feo, a menospreciar, a no ver las diferencias como constructivas, entonces cualquier persona que se salga de la línea es motivo para ser molestado.
importante también, Verónica, ¿cómo hacemos para detectar? Yo sé que es un poco difícil al principio, ¿verdad? Cuando uno tiene una pareja y apenas se está conociendo, porque como dice, no sacan las uñas, ¿verdad? Hasta que ya... Pero ¿cómo podemos detectar tal vez que esa persona tiene indicios de poder llegar a ser un agresor en un futuro? Yo creería que antes de saber cómo detectar y estar dentro de una relación de pareja así, es primero trabajar en uno mismo. Porque esa es la única manera que hay para usted identificar si esa persona está violentando sus derechos, está violentándola o está limitándola. Entonces, de otra manera, no hay forma de que usted se dé cuenta, porque usted va a estar vacía y con heridas emocionales que no le van a permitir ver eso. ¿Y cómo entonces podemos trabajar en nosotras mismas? Porque a veces es cierto, a veces es falta de seguridad y de darse uno el lugar que se merece. Sí, eso es un trabajo que tiene que venir desde la niñez. Lastimosamente no es algo que a nivel cultural se dé. Entonces, desde la casa se debe aprender a enseñar que son vínculos sanos, como, por ejemplo, leía que cómo hacer que una persona salga de un círculo de agresión. Y entonces una psicóloga le decía, piense si usted quiere esta relación para su hija. Y si la persona identifica que no quiere eso para la vida de sus hijos, entonces tiene que pensar por qué lo tiene en su propia vida. Entonces es más fácil andar buscándole ayuda a los niños que ver las decisiones que uno como adulto toma. Entonces desde ahí hay que empezar a ver cómo esas decisiones que yo tomo como adulto, porque son el reflejo de lo que mi hijo va a ver y con eso va a crecer. Y desde ahí se le está enseñando. El concepto de amor es utilizado de forma incorrecta, porque amor es aguantar. Entonces los niños crecen viendo eso y se convierten en adultos que aguantan, que son codependientes, que no se dan la libertad de ser y que se someten a una relación para complacer, para calzar. Y claro, ahí viene también parte de la cultura del tico principalmente, que si usted se casa es para toda la vida, ¿verdad? Y tiene que aguantar, porque muchos de nuestros antepasados eso pasaba. Usted decía, pero es que antes no habían divorcios. No, pero era porque aguantaban, no era porque no estaba la situación. Simplemente que ahora muchas mujeres y muchos hombres deciden pues dejar un matrimonio que no les está dejando nada. Y también quiero que quede claro eso, no estamos hablando solo de las víctimas mujer, ¿verdad? Sino también hombre, porque también se da. Sí, principalmente se saca el tema de la mujer porque es lo que más se ve en noticias, pero eso no significa que existan hombres. Sin embargo, la cultura machista obviamente promueve más la agresión hacia las mujeres, porque entonces la mujer es rescatadora, la mujer aguanta, la mujer tiene que estar ahí, la mujer tiene que ayudar. De hecho, una de las razones por la que la mujer no busca ayuda es porque primero le va a buscar ayuda al esposo. Primero va a decirle que vayan a este grupo, que vayan a la iglesia, que vayan aquí, que vayan allá, para que él cambie esa conducta agresiva. Pero no van a ir a buscar primero ayuda para ellas. Porque la misión de ellas es cuidar de esa persona que está enferma, de esa persona que está equivocada. Entonces primero van a ir a buscar para él y como obviamente el agresor tal vez no va a querer ayuda, entonces se va a retrasar más el proceso en el que la persona va a seguir aguantando y esperando el cambio. Entonces las mujeres postergan esa ayuda. Cierto, siempre como protectoras, ¿verdad? Verónica, ¿podríamos definir esta situación de violencia como una enfermedad del agresor? ¿O sí, no? ¿Cómo lo supuesto. podríamos? ¿Es una enfermedad? Sí, la persona está enferma, la persona no es consciente del daño que está haciendo, pero es un proceso de socialización y de aprendizaje que ha tenido durante toda su vida, donde está convencido de que la persona no le hace caso, de que la persona no hace lo que él le pide, de que si las cosas fueran como él dice, entonces estarían bien. Hay control, hay obsesión, hay celos, hay inseguridad, porque el agresor también es sumamente inseguro, no es solamente la víctima. El agresor necesita controlar porque se siente demasiado inseguro de que la persona con la que está se pueda ir o le pueda hacer algo o le sea infiel. Entonces, en un tipo de relación tóxica no es amor lo que hay. No, es dependencia. Es una dependencia, entonces, Lo que de pasa uno es hacia que el otro, o más bien de que uno tiene que tener sobre el otro. Los dos tienen Los dos. dependencia, porque Los dos. uno está a la sumisión y a la espera de lo que el otro le pida, y el otro pues tampoco puede vivir sin esa persona, porque en realidad, ¿qué fue lo que pasó con Eva? Él seguramente quería estar con ella después de que salió de la cárcel, y como ella no lo permitió, entonces acaba con la vida de ella, porque si no es para mí, no es para nadie, y la mata. O sea, como un objeto, por Como ejemplo. posesión. Es una posesión que ellos tienen. Bueno, qué difícil también, ¿verdad? Porque
a veces en la sociedad uno ve personas en la calle y uno jamás se imagina que esto está pasando. Y eso es lo más triste, que tal vez dentro de nuestro círculo de amigos, dentro de nuestros familiares, puede que estén pasando eso y nosotros no lo notamos. Y en el momento que tal vez lo notamos es muy tarde. Por ejemplo, como en este caso, ¿cómo podemos ayudarlos nosotros sin que tampoco nos veamos como entrometidos? Sí, porque generalmente quien vaya a opinar en relaciones como estas le van a hacer ver que no debe meterse. Sin embargo, está en trabajar más desde la parte primaria, porque yo creo que nada se hace con llegar a señalar el problema o el punto negro en la pared blanca, porque en realidad ya ahí el problema está demasiado grande. Entonces yo creo más en trabajar desde muy pequeños y desde el nivel de prevención, porque ya ahí sí usted no hay que irse a ver entrometido. No hay manera de que lo vayan a ver como positivo, porque la persona está en un círculo de violencia, entonces probablemente van a pasar años hasta que esa persona salga de ahí y pueda darle la razón a quien se metió tal vez a defender. Obviamente jamás se puede faltar a la integridad de la persona. Si se ven casos de violencia ya física y ya algo que evidente usted presencia, pues tiene todo el deber de denunciar y de hablar y decir las cosas, porque guardar silencio también es ser cómplice. Cierto. Ahora, el tema también de lo que es esa pequeña línea entre lo que es la violencia psicológica a lo que es la violencia física, me imagino que es súper delgada. ¿En qué momento ya se puede pasar esa línea? Que obviamente no estamos diciendo que la violencia psicológica no sea grave, muchas veces es peor, ¿verdad? Causa más daño. Es más disfrazada porque las personas pueden vivir en eso toda su vida. Pueden ser tratadas mal toda su vida porque no hay un golpe visible, entonces la gente afuera no lo va a ver y lo puedo tapar más fácil en mi casa. Pero la violencia física es más notable, entonces ahí es cuando más intervienen instituciones o personas para en defensa de la persona. Pero es una línea muy delgada porque van entrelazadas. En el círculo de la violencia hay una etapa de tensión, una etapa de agresión, hay una etapa donde está la luna de miel, ¿verdad? Donde la persona pide perdón, se reconcilia, pasan bien un tiempo y van a regresar de nuevo a la misma situación. El agresor acumula y acumula lo que él cree que son razones para pegarle y va a llegar de nuevo a caer en ese círculo de agresión, y eso es lo que hace que la persona le impida salir de ahí. A veces las personas no se involucran por el miedo a que pueda tener la reacción que pueda tener el agresor, ¿verdad? Hacia uno, por ejemplo, amenazas también. Se han dado amenazas a hermanos, a los papás de la víctima, y a veces también es el miedo de que pueda hacer esa persona. Es que de todas maneras la denuncia no puede ir sola. En realidad es lo que la gente hace y ya, pero la denuncia tiene que ir de la mano de una consulta psicológica, de una valoración de un doctor, porque no se sabe si la persona ha sido hasta violentada en otras áreas de su vida, hasta si ha sido violada, porque yo he sabido lo que es que personas no sepan que fueron violadas solamente porque estaban casadas. O sea, igual se da dentro de los matrimonios, entonces los hombres violentan los derechos de las mujeres y ellas no lo saben, porque no han sido educadas y no tienen el conocimiento para saber que eso es malo, aunque en el fondo se sienten mal, tal vez no tienen una explicación racional a eso. Entonces no pueden ir aisladas, porque denunciar es solamente poner medidas cautelares y ya, medidas que muchas veces no se respetan. Entonces tiene que ir de la mano de un cambio en la persona, tiene que ir de un tratamiento y de muchas otras cosas, no es solamente ir y decir y ya. Yo creo que aquí lo importante es no callar y denunciar, porque realmente debemos valorarnos nosotros mismos como personas. ¿Cuál sería ese mensaje final, Verónica, para esas personas que nos están viendo hoy? Que la sumisión no lleva a nada, que somos seres humanos con derechos, que merecemos cosas buenas, que yo me topo en consulta a personas que no se creen que merecen cosas buenas, que no creen que son importantes, y eso es algo que se debería inculcar desde la casa. Para mí la base está en la infancia, y lamentablemente si no se trabaja desde ahí, el trabajo para mí va a ser mucho más difícil de adulto, porque la persona no se lo cree. Entonces hay que trabajar desde la niñez en fortalecerlos como personas para que se crean capaces de enfrentar el mundo, y no personas que estén para agachar la cabeza, que no tengan derecho a tener criterio, que no puedan decir lo que sienten. Porque hay niños que desde muy pequeños son súper espabilados y son todos inquietos y hablan y dicen de todo, y más bien quieren como callarlos o tacharlos de maleducados, pero depende cómo se direccione esa energía, más bien va a ser en positivo. Son personas que nacen para defenderse, pero la gente a veces lo frena. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Verónica, y por hablar sobre ese tema ¿verdad? Y que se está dando tanto en nuestra sociedad.
Bueno, ella es Verónica Navarro, psicóloga, y usted la puede contactar al número 8886-1279. Nosotros hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Notivisión, la revista.